¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Surf Talks, esta vez con Miguel Tudela, el gran y emblemático. Nos ha traído tantas alegrías al Perú, una historia en el surfing inigualable y olvídense todo lo que tiene para contar. Gracias Miguel por estar acá. Gracias, buenazo. Un gustazo estar acá, gracias por el espacio, la oportunidad y vamos a vacilarnos y conversando. Sí, de hecho. Vamos a comenzar desde los inicios de Miguelito chiquito. ¿Cuándo te diste cuenta que el surfing era lo tuyo? Eh, Pucha, creo que cuando estaba en tercero de media fue como el punto de quiebre. Eh, en el cole me encantaba jugar fútbol. De hecho, jugaba fútbol por el colegio y no era ni el mejor ni el peor. Y me iba ahí en algo. Pero ya en tercero empecé a tener auspicios en la tabla y ahí es donde me di cuenta de que en uno era mediocre y en el otro era bueno. Y empecé a ganar campeonatos y me empezó a ir bien y ahí cuando firmé mi primer contrato oficial, como que me dijeron, "Ay, o sea, son dos deportes que no se complementan y ahora tienes que evitar las lesiones". Entonces ahí es donde tuve que dejar de jugar fútbol y dedicarme 100% a la tabla y eso fue el push que me hizo pensar en que el surf era lo mío, ¿no? Y durante ese tiempo igual has estado pichangueando algo, o ya te olvidaste completamente. No, sí, sí, o sea, sí seguí jugando fútbol, muy poco. O sea, en realidad era muy poco, porque ya no... En esa época del cole, en verdad, pichangueas más con los partidos del colegio Ajá. como no sé, seleccionado. Y, y en realidad ya no, obviamente ya no me llamaban a la selección, entonces ya no jugaba. En el recreo, obviamente, siempre. Pero, pero sí, ya se quedó ahí a medio camino O sea, me nomás. refería ahora a último, como que el Ah, no, Miguel Tuela de ya. hoy en día No, ya se ya. olvidó del Ah, fútbol o... me encantaría, la verdad que sueño con terminar de operarme bien la rodilla para poder jugar fútbol. Así que en Claro. un futuro lejano, de todas maneras, regresaré a Tenemos las que hacer, canchas. tenemos que hacer las pichangas. Hemos De hecho todas varias maneras. con la gente. No sé si te han pasado la voz Sí, alguna no, vez. no. Es que saben que no puedo jugar. Claro. ¿Y cómo fue esa etapa como que de los entrenamientos, el colegio, pucha, estudiar, toda la vaina? Sí, o sea, yo vivía en Punta Hermosa. Bueno, vivo en Punta Hermosa y iba al colegio en Lima. Al comienzo es súper loco como el tráfico cambió todo, pero al comienzo me iba de Punta Hermosa a 7:15 y entraba al colegio 7:40 y ya perfecto. Y como fueron pasando los años, cada año teníamos que salir 10 minutos antes y 10 minutos antes y 10 minutos antes y quinto y media ya salíamos 6:15 de la mañana porque si no, no llegábamos al colegio. Claro. Una locura. Y obviamente no me daba tiempo de entrenar antes, o sea, no me daba tiempo de surfear. Y siempre me fue bastante bien en el colegio, tuve bastante apoyo en el colegio también. Entonces era aplicado, me iba bien, me apoyaban, pude viajar, nunca me pusieron ningún tipo de restricción. Yo estuve en el Santa María. Eh, y la verdad que me fue yendo bien, me dieron las oportunidades de poder competir, viajar. Obviamente llegué al colegio alrededor de las 4 de la tarde a mi casa y lo primero que hacía era intentar avanzar tareas. 4:55 estaba con wetsuit puesto yéndome a correr, Ujú. a lo que había por ahí. Probablemente era señoritas o caballeros, que era lo más cerca a mi casa, lo que conocía, lo que corría más constante y regresar a hacer tareas y al día siguiente repeat. Qué buena. También pucha, qué chévere como ese niño que en algún momento tuvo ese dilema entre el fútbol y el surf, ahora se convirtió en un monstruo, que es en el surf, ¿no? Buena decisión. Gracias por haber escogido eso, ¿no? De todas maneras. Ya has tenido un montón de logros acá en este deporte y uno de ellos fue que en el 2022 hiciste algo histórico, que ganaste 5 campeonatos de los 5 que participaste. ¿Cómo fue ese año? ¿Cómo fue todo ese proceso, esa preparación, ese mindset? Todo. Es bien loco porque, o sea, tanto, creo que en todos los deportes debe pasar. Todos, yo vivo de hacer lo que más me gusta, que es surfear. Ujú. Pero también llega un punto en que el deporte es algún deporte tan especial que se vuelve diferente a la hora que se vuelve tu trabajo. Entonces empiezas poco a poco a perder esas ganas de surfear. Y Ujú. creo que a mí me pasó muchísimo porque cuando recién empecé a hacer el QS eran un montón de fechas en unas playas bastante malas. Entonces ya no era divertido ir a surfear, sino lo hacías porque era tu trabajo. Y entrenar y esforzarte y competir y viajar y estaba todo el tiempo en ese mismo loop y obviamente el resultado, o sea, lo que
al objetivo principal que era entrar al CT, no se daba. Entonces, poco a poco me fue costando más encontrarle esas ganas y esa necesidad a surfear. Entonces, pucha, justo antes del COVID, había tenido un año muy malo. Había estado en una racha muy mala, perdiendo en primera ronda, viajando por un montón de partes del mundo y perdiendo básicamente todo. Creo que no había entrado ni siquiera al top 50 del QS ese año. Y reclasifiqué a los Challengers. Bueno, en esa época creo que eran todavía los QS 10.000. No me acuerdo cuándo fue el cambio. Y 2019-2020. Y bueno, y llegamos a Australia, que empezaba un 6.000, un 10.000 y de ahí venía un 10.000 en Nueva Zelanda. Me enfermo para el primer campeonato, que era el de Newcastle, y no llego a ese, me dio gripe, y llego directo a Manly, me pierdo en primera ronda, y de ahí viajamos a Nueva Zelanda y empieza el COVID. Y yo, dentro de mí, no le dije a nadie, en esa época no trabajaba ni con psicólogo, ni bueno, a mis entrenadores no les dije nada, pero ya estaba harto. Ya si tenía un mal resultado en Nueva Zelanda iba como a decir ya, ¿sabes qué? Necesito un break de por lo menos 6 meses, quiero ir a correr buenas olas, enamorarme de nuevo del surf. Ya no me provocaba surfear, o sea, llegaba y si no tenía que entrenar, no corría tabla. Claro. Entonces ya no me provocaba ir a correr los suelos, no me provocaba, entonces dije no. Así, o sea, así no voy a lograr nunca el objetivo porque ya no me gusta correr tabla. Y justo ahí el COVID, que obviamente fue un tema muy crítico para el mundo, pero a mí personalmente me cayó muy bien. Me dio 2 meses de tranquilidad en mi casa, de tener las ganas de nuevo de surfear, ¿no? Es como cuando te lesionas. Yo había pasado por una lesión y me había pasado algo parecido. Cuando me rompí la rodilla la primera vez, estuve parado casi 6 meses en total y regresé con muchísimas ganas de seguir surfeando. Y creo que eso también ayudó a tener buenos resultados al comienzo, pero ahí recaía lo mismo, ¿no? Y bueno, y a raíz del COVID empecé de nuevo y me volví a enamorar del deporte y ahí es donde empiezo a tener algunos resultados buenos. Voy a Hawái, me dan el wildcard para el Pipe Masters. Bueno, ya en otro momento contaremos la historia de eso. Llego a clasificar a Tokio y bueno, a las Olimpiadas. Entonces todo eso me dejó bien preparado para enfrentar el 2022. Y no había reclasificado por los Challengers, entonces tenía que hacer por primera vez los regionales. Llegué a los regionales y dije, bueno, hay que empezar de cero. He estado muchos años en el top y cuesta siempre ir para atrás. Pero me lo tomé como algo interior y dije, bueno, ¿sabes qué? Creo que es una oportunidad para empezar a pasar hits, porque estoy al nivel más alto, por debajo del CT, y obviamente me estoy agarrando con los mejores y creo que estoy en una barrera psicológica de que no puedo pasar hits, pero tampoco... O sea, los campeonatos son difíciles, o sea, no es que tranquilamente vas y pierdes en primera ronda, ¿no? Entonces, dije, bueno, empezaremos con los 1000 de nuevo, que no los hacía hace como 5 años, y empezaremos como a romper esa barrera de bloqueo que tenía de que no podía pasar hits. Entonces, vi que el calendario era bastante bueno en Sudamérica ese año. Estaba Ecuador, Chile tenía 2 fechas importantísimas, obviamente estaba Brasil, Perú tenía una, y habían buenas fechas en diferentes partes que no eran netamente Brasil en beach breaks horribles que a nosotros nos cuesta un montón. Y decidí ir a Galápagos, una izquierda buenaza, buenas olas, agua caliente, la verdad que el mar estuvo increíble y ahí empiezo con ritmo, hoy gano el campeonato, pero llegué a ese campeonato en un trabajo psicológico con mi psicólogo, con Jaime, y no apuntábamos a ganar, sino simplemente enfocarnos a hacer lo mejor posible en cada uno de los hits. Pasar el hit, cada hit que pasaba era como ganar un campeonato. Y empezabas de cero y empezabas del siguiente. Empezabas de cero. Entonces me enfoqué más en poder sacar mi surfing en 20 minutos que en pensar en que voy a ganar el campeonato. Claro. Y así fue un poco lo que fue mi estrategia durante todo el año, ¿no? No enfocarme en querer clasificar los Challengers, no pensar en el CT, no pensar en ganar el circuito. Fue simplemente enfocarme en los 20 minutos de cada uno de los hits. Hit por esté hit. donde esté. El mar es muy variable, es muy cambiante y
ya cuando empiezas que a mí me pasaba mucho en maquinar, irte muy allá, empiezas a perder el foco de lo importante, que es avanzar el hit, primero, segundo, men to men, ganar tu hit. No importa nada más al final. Entonces, cuando me di cuenta de eso, y obviamente empecé a hacer cosas en mi vida que me alimentaban querer surfear. Como que... Empecé a entrenar físico de una manera mucho más enfocada en lo que yo necesitaba, que era realmente poner fuerte mi rodilla. Empecé a trabajar la parte psicológica de una manera mucho más enfocada a lo positivo y no lo negativo. Empecé a alimentarme mejor. Empecé a surfear olas buenas de nuevo. Empecé a surfear señoritas, caballeros. Ya no eran tantos entrenamientos en Punta Roquitas y San Bartolo. Y entonces me empezó a gustar de nuevo. Me enamoré de nuevo de correr tabla. Y creo que el objetivo fue ese, ¿no? Estar siempre haciendo cosas que me alimentaban a seguir disfrutando de lo que tanto amo, que es surfear. Y creo que ese fue... O sea, no sé si hay algo específico que hice que fue el cambio, pero creo que en conjunto todo fue lo que hizo que sea un mejor surfer ese año. Y, o sea, mencionaste la primera fecha de Galápagos, y de ahí ganar esa primera fecha, ¿cómo sientes que fue afectando tu seguridad, tu autoestima y todo en las siguientes? ¿Y cómo llegaste a ganar el quinto que fue acá en casa? Pucha, en verdad, gané Galápagos y venía Iquique, que es una derecha que me encanta. Ya había competido un par de veces ahí, me había ido súper bien, o sea, había quedado quinto en un campeonato, pero me había conectado súper bien con la playa. Sabía que me podía ir bien ahí. Fui con mi papá y mi hermano al viaje y creo que simplemente disfruté de estar en ese sitio que me había traído una alegría hace unos años y las olas estaban buenas. Creo que mi backside es bastante poderoso y es un arma que tengo que me funciona bastante bien. Y me acordé del error que había cometido en el hit que no pasé, que hace unos años atrás, y dije, bueno, ahora simplemente es no cometer ese error y hacer lo que venías haciendo durante ese campeonato, ¿no? ¿Y cuál fue el error que...? Todo el campeonato estuve surfeando la ola, como dropeándolo y yendo de frente para arriba. Yeah. Y en ese hit, me imagino que de repente por un poco de cansancio, ya venimos varios días compitiendo, empecé a timear un poco más la ola. Y el drop de Iquique, a veces tú dropeas y la ola como que hace una mague que va a reventar y al final no revienta tan rápido. Entonces adaptas un poco el bottom y entras un poco más tarde, pero eso también hace que a veces te gane la ola. Y creo que con el cansancio, en ese hit, todas las secciones que era para el turn me ganaron, entonces entraba tarde y no salía tanta agua. Y el australiano, que fue con Dean Bowen, él timeó perfecto eso y obviamente esos scores salían por encima de los míos. Claro. Entonces nunca me pude readaptar en el hit para hacer eso y me acordé de eso. Entonces, regresando de nuevo, en vez de enfocarme en querer ganar el campeonato, sabía que en esos 20 minutos no podía entrar tarde a la primera maniobra de la ola. Y ese fue mi estrategia en todo momento, ¿no? Buscar una buena primera maniobra y conectarla hasta la orilla y cerrarla. Y así fue como fui avanzando hit a hit y se dio el segundo campeonato. Y después vino el campeonato que a mí más me gusta, probablemente todo el mundo, que es el de Arica. Justo Darío había empezado a hacer las Almerix acá en Perú y me mandó a hacer todo un quiver de taco grinders, que es un modelo que a mí me gusta mucho para los tubos. Y me acuerdo del año que ganó Álvaro y que, de hecho, el que ganó Álvaro y el que ganó Gabriel. El que ganó Gabriel, que la final fue con Álvaro, hermano, está bien grande y los dos corrieron con tablas bien chicas. Entonces me di cuenta que el año anterior, el último año que había competido en Arica, no me había ido tan bien y sentía que la tabla me quedaba larga, entonces me mandé a hacer mis tablas más chicas y un poco más gorditas. Entonces, en el momento que encuentro el timing de las tablas más chicas con la ola, me conecté con la playa y sabía que me iba. O sea, me di cuenta de que estaba con las tablas, estaba conectado con la playa y otra vez era enfocarse en 20 minutos, meterse dos buenos tubos y avanzar el hit, ¿no? No tenías que hacer 2-10, simplemente tenías que meterte dos tubos buenos con salida y era suficiente. Y bueno, fui avanzando y tuve un hit muy bonito con Tomás. El man estaba bien grande
Nos tocó un Manu Selman, que le va súper bien en esa playa, Tomás, y el otro era creo que era un chileno que también que corría bien, no me acuerdo quién era el otro, el cuarto. Y yo empecé el hit con una hora bien grande, empecé bien, yo iba tranquilo en el hit hasta los últimos segundos, y entra un set abajo, Tomás iba tercero, Manu no llega, o sea, yo no llego a la primera, Manu se va, se mete un tubo, no sale, pero Manu como le quitó la ola a Tomás, para que no lo pase Ya. y Tomás, y ahí viene una más atrás que revienta más abajo, y de hecho, cuando Tomás ganó el campeonato, él corrió todo el campeonato en una esquina, Ya. que al final era el Tiki Bowl. Ya. Entonces, le entró la ola ahí en el sitio y se metió un buen tubo. Yo no llegué a la ola, o sea, todo el mundo me dice, ay, tú le dejaste la ola a tu hermano para que pase, y no sé. Claro. Y en verdad no se la dejé porque Manu había agarrado la otra ola y yo no había visto si había salido o no se había salido el tubo, si había sido bueno o había sido malo. Y tampoco que necesitaban 8 para pasarme, ¿no? Entonces, de Tomás, yo no llego a la ola, Tomás la agarra, se mete al tubo, pasa, sale del tubo, pasa primero, yo paso segundo y a Manuel no le dan el score por una Por milésima. nada. Entonces, yo de primero iba a quedar tercero y bueno, se perdía todo, ¿no? Y nada, y ahí, de ahí fui avanzando y me tocó con Guille en las semifinales, que es el local. Ya me había ganado un año en Arica, en su playa, y ganó el campeonato. Y esta vez yo venía súper enfocado en lo que tenía que hacer. Me conecté con la playa, agarré 2 buenas olas y empecé súper rápido, le puse presión y me funcionó. Y en la final también, ¿no? Creo que con Ian Gouveia me pasó lo mismo. Ya había entrado un poco el viento, estaba un poco más tricky y encontré un par de tubos y era lo que era lo que tenía que pasar. Brother, ese año fue increíble, me acuerdo. Y lo chévere fue que cerraste en casa, ¿no? O sea, ese quinto antes de que te lesiones fue De hecho. en Punta Rocas. ¿Qué se siente? Bueno, todas las veces que has ganado en Punta Rocas, ¿cómo se siente ganar en casa? En un evento también importante. ¿Cómo es? Creo que con el escenario que tenemos en Punta Rocas ahora, ganar ahí es súper especial. O sea, ahí se ha vuelto un estadio. Sí. Entonces es lo más cercano que tenemos de jugar fútbol adentro de un estadio. Y en verdad se sintió muy bonito, aparte que las olas estaban increíbles, el mar estaba bien grande. Tuve una muy buena semifinal con Cristóbal, el mar estuvo complicado. Y la final con Lele, que te para ganando todos los campeonatos que hay Qué en Punta Rocas. bestia. Parece, Entonces, parece peruano ya. es su playa. Brother, qué bestia. Y, y nada, y la verdad que fue increíble poder cerrar el año así, ¿no? Después venía de ganar en Sacuarema la final en la playa de Chumbiño contra él, en su playa, al frente de su público. Habían millones de personas en la arena gritando por él y haber conseguido el score en los últimos minutos, voltear el hit y ganarle a un top mundial en su playa. Y ganar en Brasil sobre todo creo que me dio esas ganas de decir, oye, en verdad no es que has ganado en olas grandes tubos, no es que has ganado solamente en point break de derecha e izquierda, acabas de ganar en un beach break que estaba malísimo el mar, Contra contra el el local de local. la playa, y dije, ¿sabes qué? Ahora sí, confía en que tú vas a poder lograr entrar al CT. Sí. Y nada, y ahí gané en casa, fue increíble, 5 de 5 y me empecé a preparar para los challengers, porque ya sabía, o sea, Sí, clasificado obvio, estaba, de todas ¿no? maneras. Todavía no se ganaba el circuito, pero clasificado top 2 o 3 estaba 100%. Y, pucha, lamentablemente en enero de ese año Te me lesionas. lesiono la rodilla haciendo un reverse en una olita malísima en señoritas, que como me chanca la rodilla como fémur Ujú. contra la tibia y me muerde un huesito como el cartílago y se me derrama el líquido. Obviamente yo la primera lesión que tuve nunca me operé el cruzado posterior, entonces mi pierna siempre tiene un poco de inestabilidad y era una lesión que podía pasar. El problema es de que a la hora que chanca los huesos, parece como que se desprende un pedacito de cartílago y me empieza a tener estos flotadores adentro de la rodilla que se les llama ratones articulares o loose bodies. Son como Ya. unos cuerpitos chiquitos de cartílago que están flotando dentro de tu rodilla y se van moviendo. Y al parecer con eso se sale, obviamente se derrama el líquido. No encontrábamos exacto, o sea, en ese momento yo no sabía qué era, porque me molestaba, se me atracaba la rodilla, se me cargaban los músculos alrededor y no sabíamos qué era. Fui a varios terapistas y
no sabía cómo explicarles qué es lo que sentía, porque yo sentía que tenía una pelota metida dentro de mi rodilla, pero era imposible de tocar. O sea, no la encontraba. Sacamos una resonancia y no se veían. ¿Y cómo lo encontraron? Eh, o sea, ya cuando pasa todo esto, no voy a Noroña y a Mole, que eran las Ujú. últimas fechas del circuito del 2022, porque ya me estaba guardando para los Panamericanos. ¿Los Panamericanos fueron? Los Panamericanos de Catalina, Sí, si no me equivoco. de Chile. No, No, los Panamericanos de Catalina, que eran los clasificatorios para poder clasificar a Santiago. ya. Entonces no voy a eso porque para guardarme para los Challengers y voy a este campeonato con la rodilla al límite. Que hoy en día, si pudiese ¿A cuál? ¿A cuál? ¿A cuál? al de Catalina. Catalina, Ya, creo que lo ganó Lele, si no me equivoco, ese campeonato. ya. No creo quién lo ganó. Entonces gana todo igual. No, Christian Kimmerson lo ganó, Ah, ya. ahí en Catalina. De hecho, no nos fue muy bien a los peruanos y llegué al límite, perdí en segunda ronda y me tenía que ir a Australia a competir a los Challengers. Ya empezaban los Challengers y llegué con la rodilla, con esta pelota que me incomodaba. Pero ya, o sea, no había mucho que hacer, no sabíamos qué era, fui. Y a la hora que llegué a Australia, estuvimos entrenando con un australiano ahí previo al campeonato y un día del entrenamiento me levanto y la rodilla se me traba, como me había pasado algunas veces. Y dije, pucha, hoy día no voy a entrenar porque voy a arriesgar la rodilla, está trabada, no vale la pena. Y ahí es cuando la pelotita, en vez de estar escondida, sale y se ve físicamente por encima. Entonces justo llega Luca y Sol, que nos estábamos quedando juntos, y le digo, trae tu teléfono y graba esto porque con esto voy a poder explicarle a los doctores qué es lo que tengo. Ya. Entonces me filman, graban esto, se los mando y ahí empezamos a descifrar más o menos qué es lo que tenía. Y nada, competí los 2 Challengers de Australia con la rodilla, con esta incomodidad. Me molestaba mucho para hacer bottoms backside. Obviamente para flexionarla al 100% y meterme al tuber me dolía bastante. Pero bueno, en el Gold Coast me fue relativamente bien. Pasé un par de rondas. Ahí en Newcastle tiré un buen aéreo, pasé también. Y de ahí me voy a California. Me veo con Kramer, que es un doctor top. Si no me equivoco, es el que operó a John Young. Ya. Y me dice, pucha, tú tienes varios tipos de lesiones en la rodilla y tienes que darte cuenta de, o sea, pensar en tu futuro, qué es lo que quieres. Entonces, me puso ciertos caminos, dependiendo de qué es lo que quería hacer. Y obviamente habían 2 que eran operarse, pero que iban a tomar tiempo. Y yo, según yo, no valía la pena hacer eso porque tenía Santiago, o sea, tenía Lima 2019, Santiago 2023, que era el clasificatorio A París. a París. Tenía los otros Challengers, venía de un año súper bueno y no quería cortar la racha de los resultados. Entonces, nada, de ahí regreso a Lima. Después de esto me voy a Sudáfrica para el Challenger de Balito, pierdo en primera ronda, regreso, me caso, me voy al US Open, pierdo en primera ronda y me voy a Indonesia. Cuando llego a Indonesia, como ya la rodilla la sentía súper bien, no me había operado nada y ya se había liberado, como que, según lo que me dicen los doctores, de que esa pelotita articular, o sea, este ratoncito articular, se esconde a veces y se mete en un huequito que hay en la rodilla y si se mete ahí, No pasa no nada. va a molestar. Ya. El problema es cuando entra y sale. Y parece que se metió ahí, se quedó ahí. Y la verdad que todo mi viaje a Indonesia no me molestó, no me fastidió, la pasé increíble. Todo bien. Y ya había tenido malos resultados. Mis posibilidades de entrar al CT estaban bien lejos. Viajo a Portugal para el Challenger, no me va bien. Voy a Brasil, no me va bien. Y cambio mi pasaje y me voy a Santiago antes. Llego a Santiago para para el Panamericano, que era el objetivo final del año. Obviamente estaba el Mundial de El Salvador en el medio, que era el que me había dado el Ujú. cupo a Santiago, ¿no? Y había quedado tercero del mundo con la rodilla. El día antes de la final, Estás la final del destrozado. Mundial, se me trabó la rodilla minutos antes y ya estaba ahí y dije, "Bueno, si se rompe, que se rompe en el hit". Ya dije, o sea, ¿ya qué más voy a hacer? Ya Claro. estaba en cuartos de final o tercios de final, no me acuerdo. Fuerte Y- decisión, ¿ah? Y nada, me puse la licra, me iba cojeando y cuando salto de la piedra, Se destraba. se destraba la rodilla. Qué bueno. Entré llorando al point y me había tocado con Medina, Río Guaída y Reo Inaba. Medina no va al hit, no Claro, corre. sí. Y el mar estaba gigante, la bocana derecha,
Y nada, empiezo el hit con un 8, un 7, paso primero el hit y salí por al fondo. Caminé como 20 minutos para regresar a doblar mi licra. Y las lágrimas se me caían porque no podía, o sea, el timing de la rodilla fue tan perfecto y que Súper Neina no emocionante. haya venido y que todo se estaba cumpliendo porque ese era el hit que si lo pasaba ya tenía el cupo para Santiago. ¿Quién? Yo, o sea, si Ya. yo pasaba ese hit ya Ah, sí, oficialmente ya, tenía sí, el cupo sí. para los Panamericanos para representar a Perú. Porque había que quedar adelante obviamente de Luca y de Alonso, eran 2 cupos, o uno adelante de uno de los dos, pero también había que entrar al top 16 de Sudamérica o Latinoamérica para poder agarrar cupo. Y con ese hit ya entrar al top 16 del campeonato, justo Alonso había perdido creo que en la ronda anterior, entonces ya con eso aseguré mi cupo. Y nada, y ahí ya bueno, se liberó digamos la presión y me fue yendo mejor, me fue bien, llegué a la final y quedé tercero. Y de ahí en Santiago llego, me sentía súper bien con la pierna, venía a correr buenas horas en Indonesia, izquierdas, y me sentía súper cómodo con mi surfing. Me conecté súper bien con Puntalobos, que nunca lo había corrido chico. Y 20 minutos antes de la primera ronda me metí a calentar como toda la había hecho. Abajo en la última sección, agarrarme 2 olas, que hacer 2 turns y sentir el agua, sentir mi tabla y meterme al hit. Y me meto un roller, se me va la tabla un poco en layback, viene la contraola y me parte la rodilla. Sí, tú competiste toda esa... Santiago, tú lo competiste lesionadísimo. Sí, o sea, ha sido la peor lesión que he tenido en la rodilla de Y toda a mi vida. pesar de eso, quedaste tercero. Fue horrible ¿Cómo? porque sabía que no iba a poder correr. Apenas me pasó y sentí el golpe, que ya lo había sentido cuando me rompí la rodilla en Filipinas. Pero este fue mucho más fuerte y sentí como mi hueso, chocó hueso con hueso, se llevó mi meñisco y sentí como chancó el cartílago que ya lo tenía lesionado. Y dije, pucha, mi rodilla ya. Ya fue. Y salí, estaba en la orilla y tuve que caminar hasta la punta de Punta Lobos, pues no había, los carros a esa hora no pasaban, cojeando, sentía que la rodilla me bailaba, llegué llorando, lo agarré a Aarón, al fisioterapeuta, y le dije, Aarón, me ha roto la rodilla, necesito que veas qué podemos hacer para poder entrar al hit. Llorando, de frustración, ¿no? Y lo agarro a Gabriel y le digo, Gabriel, me cae la rodilla, no sé qué hacer. O sea, no sé si voy a poder correr, no sé si correr, si intentarlo, ya estoy acá. Y todos me dijeron, no puedes correr. O sea, me hicieron las pruebas de caja de la rodilla y me dijeron, Entonces, no puedes. Y yo llamo a Ale y le digo, amor, me rompí la rodilla. Y me dice, ya, tranquilo, descansa, no pasa nada, vas a tener otra oportunidad en tu vida. Le dije, me voy al agua. Colgué el teléfono, me amarraron la pierna, casi me hacen firmar un papel que al final no lo firmé, de que no era responsabilidad de los panamericanos de que compita así. No me hicieron firmar el papel al final, pero me amarraron la rodilla. Este, sí, si ven todas las fotos de Miguel en ese campeonato, van a ver de que tiene hasta un semillezo en la rodilla. me pusieron me compré una. Para el primer hit no tenía la rodillera, entonces solo me la amarraron por tape por dentro. Y nada, me fui al agua y la verdad es que no sabía si me iba a poder parar. Y cuando me paro en la primera ola y hago el primer botón, dijo, Se, algo puedo hacer. se escondió el ratoncito. No, en ese momento habían 300 Claro. ratoncitos, o sea, no había rodilla. Eran rodilla triturada. Y nada, y empieza el hit y ya mis rivales ya sabían que tenía la rodilla rota porque me habían visto llorando, me habían visto parchando y Claro. dije, pucha, ya, pues. Entonces entro al agua y lo único que hice, si hay alguna forma de pasar hits es agarrándome las mejores olas. Y eso fue lo que hice, busqué las mejores olas, a veces fueron olas malísimas. Yo simplemente dibujé, hice líneas largas, que era lo que podía hacer, y así fui avanzando hits. Fui avanzando hits y fui bajando hits, y al final todo el mundo me decía, bro, es psicológico, no tienes nada roto. Tú estás testando la psicológica a todos tus rivales, ya me di cuenta. Y yo decía, te juro por mi vida que no. Y obviamente después de ese hit, de esa primera ronda, me fui a la clínica en Santiago. Manejamos 6 horas, llegamos a la clínica, me hicieron resonancia, todo, rodilla rota por todos lados. Tenía el colateral medial interno roto, el cruzado anterior prácticamente roto, el meñisco doblado, el cartílago chancado, o sea, Ah, todo mal. era una explosión tu Sí, mi rodilla. rodilla es que literalmente explotó, hizo así, y se llevó todo, hueso con hueso, los 2 huesos grandes, el de abajo y el de arriba, se llevaron y rompió todo. Au. Al día siguiente me tenía que competir ¿Todavía de tienes las nuevo. fotos de esas resonancias? A veces no por ahí. No tengo esas, porque las de ahí me las hicieron en Chile y nunca me Ah, dieron en ya. físico, solamente todo era virtual y ya no tengo el login para entrar.
Claro. pero tengo unas que me hice después del campeonato que... ahí Igual están. se ve igual. Sí, la verdad que no, yo no sé no las veo muy bien, pero ahí están. Rotas Dice, están. pero en la imagen, para los ignorantes, se ve que está destrozado. No porque no es óseo, es ligamento. Y el ligamento Ah, se ve como... O sea, ¿cómo ves que es como una mancha negra y la mancha tiene como que rayitas? Entonces, ya, en verdad no medio se ve que complicado. está roto. O sea, no es el hueso que está así, pues, Claro, ¿no? sí. Entonces, pero nada, y ahí fue pasando hits. Me tocó con Luca, que era el hit que me iba a llevar a... Esa era la semi. Esa era la semi que si ganaba, o sea, si le ganaba a Luca, aseguraba medalla. Y Claro. para mí el objetivo era no romperme la rodilla de nuevo, pero obviamente estar ya tan cerca dije, o sea, acá es, pero ya si me la rompo tiene que ser en este hit. Si ya está roto. Y nada, y hice lo mismo que había hecho en los otros hits, me enfoqué en agarrar las dos mejores olas y había visto que en esa marea salían unos buenos tubos, pero que la ola era una ola especial y que había que esperarla. Y obviamente Luca, con el surfing que tiene, sabía perfectamente que con dos olas más o menos me iba a poder ganar porque yo no podía hacer maniobras y si él se metía tres buenos rollers con los rollers que tiene, le iban a poner 9 puntos. Y justo ese hit se puso lento, le vendo la primera ola a Luca, entonces me quedo con prioridad y ya me pude esperar la ola que yo quería y felizmente entró, pues, ¿no? Arranqué con el 8, de ahí capié con un 5, porque la ola era para hacerle un 10, pero con las maniobras que hice yo me dieron 5. Y nada, y con eso pasé a la final y la final de Main Event fue horrible porque entró el viento norte, que era lo único que no podías correr, el mar choppy. Y Claro, te temblaba. sí, en ese hit se me salió la rodilla 2 veces del sitio, salí con un dolor increíble. Eh, Estuve cerca a pasar a la final, porque la primera ola agarré hice un 5 y Lolo se había perdido en la corriente y no había agarrado nada y en los últimos minutos agarró 2 olas en el camino y me volteó el hit, ¿no? Pero nada, fue una experiencia fea y bonita al mismo tiempo, ¿no? Saber que se logró algo especial, pero nada, al final el objetivo era ir a París y no se logró, ¿no? Pero fuiste bueno, obviamente es otra historia, pero fuiste a Tokio. ¿Y cómo fue ese sentimiento de ser el niño que también estaba ahí buscando, pucha, se dio la oportunidad de que el surf se vuelva olímpico, eres olímpico, lo tienes tatuado? ¿Y qué fue lo que hizo que llegues a las Olimpiadas? O sea, no de eventos, sino en Miguel Tudela. Yo creo que como deportista siempre sueñas con las Olimpiadas, pero yo de chico no tenía ese sueño porque el surf no era No era olímpico olímpico. y yo lo veía extremadamente lejos de que eso suceda. De hecho, en ese momento, que cuando yo tenía 16, 15, 16 años, no había ni siquiera ni un indicio se estaba apuntando a ir a las Olimpiadas. Ya cuando empecé a hacer el circuito a los 21 más o menos, que empezó con el tema de las Olimpiadas más fuerte, dije, uy, ahora sí tiene que ser un objetivo. Y cuando sale lo de Tokio, que iba a ser Tokio 2020, entre el COVID, se retrasa todo, que para mí fue perfecto. Pero también cuando ¿cómo se dice? Como se es el restart de campeonatos, me dan el wildcard para irme a los trials de pipe Ujú, y me rompo las costillas. ujú. Entonces me rompo las costillas, regreso a Lima. Todo te rompes, brother. Puta, bro. 60 días en cama y el día que entro al agua por primera vez, que fueron... ¿Qué fue? Me- 60 días que estuve echado en un sillón porque no podía dormir en mi cama, no me podía echar. Empecé a surfear a los 60 y tantos días. 10 días después o 12 días después hacen los preselectivos para el equipo de El Salvador, para el Mundial de El Salvador, que era el que iba a clasificar a Que Tokio. clasificó bastante. Y obviamente es todo el problema con Sofía y todo lo que pasó, etcétera, pero bueno. Y yo llego a este preselectivo y en verdad, o sea, me sorprendió tanto que el preselectivo iba a ser, faltaban como 3 meses para el Mundial, que lo hayan querido hacer tanto tiempo antes y dije, pucha, qué pesado porque tengo 10 días corriendo tabla. O sea, mis posibilidades de no correr tabla en 70 días, de ganarle a
surfers tan buenos como Alonso, que en ese momento también no le habían respetado el cupo, pero al final sí se lo respetaron. A Cristóbal, obviamente está Gabrielito Vargas, estaba Andrés Echocopar, estaba Lucas Aldíez, había mi hermano, o sea, había un montón de personas que estaban peleando el cupo, que son muy buenos surfers. Y yo sentí que era en contra mío. O sea, dije, bueno, alguien no quieren que me lleve, o sea, que vaya al mundial y que tenga la oportunidad. Y bueno, al final entran los preselectivos, me va súper bien. Me quisieron hacer ahí, me la cagada al final. Pero al final. ¿Cómo que te quisieron hacer la cagada? ¿Por qué? ¿Qué pasó? O sea, terminó el último hit del último día del preselectivo. Y yo había ganado el primer día, que eran como hits. Había ganado mis 2 hits con los scores más altos del día. El segundo día fue un hit y un expression session. Había ganado el score más alto del hit, obviamente de todos los hits que se hacían. Y el expression session había quedado segundo, Cristóbal había hecho la mejor ola. Y el último día preselectivo, que eran 3 días, imagínate, yo no me podía echar en la tabla porque tenía recién la costilla soldada. Entonces me dolía estar echado en la tabla mucho rato. Me hicieron correr 3 días seguidos puntarrocos, por más de 50 minutos al día. El último día fue campeonato como ISA, main event, repechaje. Cristóbal y yo íbamos a la final por main event. Y en la final tenemos un hit difícil. Y ¿Con quiénes? Era Cristóbal, tú. Cristóbal, yo, creo que estaba Lucas Aldívar y Andrés Echocopar. Ya. Creo que éramos nosotros 4. Y yo empiezo el hit con un 7, el mar estaba bien malo y se había puesto súper choppy, bien movido, feo. Empiezo con un 7 y me quedo esperando el backup, me quedo esperando con la prioridad. Y al final del hit entra una ola y entro tarde a la maniobra y me caigo. Meto un floater que me caigo y salgo y remo en diagonal, ya quedan segundos y entra una espuma. Pero esas espumas de Punta Rocas que se meten y se doblan un poco. Me la bajo echado, me paro y meto el mejor turn que hice en todo el campeonato, todos los días del preselectivo. Pero fue uno a media cancha y no nos habían dado los scores durante el campeonato de los últimos 15 minutos. Ya. Querían que sea como que sorpresa. Entonces no nos dieron los scores, yo no sabía cuánto necesitaba, hice el turn, bajé la maniobra, todo, me salí del hit y Cristóbal creo que tenía 2.5 o algo así. Y no nos decían los scores, Entonces de ahí al final me acerco y me habían dado creo que 4.5. Le había ganado por 0.5 Cristóbal en esto. Y obviamente con los resultados que había tenido los otros días me merecía el cupo. Era Claro. un solo cupo el que estábamos peleando porque Luca y Alonso ya tenían el cupo asegurado. Y terminó el hit y bueno, nos vinieron a decir que el hit había sido muy ajustado y que los jueces me habían pagado mucho por la última ola y que teníamos que entrar a hacer un hit man to man con Cristóbal para decidir el cupo. ¿Qué? Y Cristóbal ahí me dice, en verdad, Miguel ya ha ganado todos los días, o sea un amigo, ¿no? O sea, Cristóbal es mi hermano, O sea, y lo máximo. un caballero, y me dijo, bro, en verdad, o sea, ya ganó, o sea, ¿qué Sí. más podemos hacer? O sea, ya... Y nada, y obviamente siempre agradecido con Cristóbal, y es mi hermano. Y bueno, pasa eso, entonces sentía que ya habían demasiadas cosas en contra mío, y llego al mundial con el objetivo de ir a Tokio, era el único objetivo que tenía. Y me conecté súper bien con la Bocana, con El Salvador. Habíamos ido a entrenar unas semanas antes del Mundial con Gabriel y con Sofía. Me conecté súper bien con la playa, tenía las tablas correctas y bueno, fui avanzando hits. Pasó todo por main event y bueno, de ahí ya las cosas se fueron dando, ¿no? Y logré el clasificar, y en ese hit que clasificamos Luca y yo, que ya entramos al top 6 creo que era de los cupos del Mundial. Luca libera un cupo, Manu clasifica por el otro lado y Sí. clasificamos como 10 latinos a Sí. las Olimpiadas, ¿no? Entonces fue súper lindo y literalmente estaba con mi papá, viajé con mi papá a ese mundial y fue algo súper bonito regalarle eso a mi papá, que siempre ha estado ahí apoyándome y llevándome a los campeonatos y empujándome a no desistir, ¿no? Claro. Fue, Puta, fue qué algo, lindo, fue algo qué bien lindo. especial. Sí, me imagino. De hecho, tu papá se debe haber sentido súper emocionado. Es como, puta, era tu hijo que ha clasificado a las Olimpiadas, debe ser hermoso. Fue bien bonito, en verdad, fue Y bien especial. hablando de todo eso, ¿tú cómo logras ser, a pesar de que todas estas cosas hayan jugado en contra, has hablado acerca de lo que te pasó en la rodilla, todos los campeonatos que has pasado por eso, lo que dices que te quisieron hacer una jugada ahí para que vayas a El Salvador?
O sea, durante varios episodios has tenido las cosas, entre comillas, en contra, pero aún así has sobresalido y has podido como que tener los resultados que esperabas o lograr el objetivo. ¿Cómo logras? ¿Qué trabajo mental o qué haces para ser tan constante en esas cosas? Yo creo que es un tema de actitud. O sea, a mí siempre me enseñaron de que no vale rendirse. Y mientras que las cosas estén en tus manos y tú tengas la posibilidad de hacer algo para ser mejor y poder lucharla y volver a pararte y volver a intentarlo, siempre lo voy a hacer. Y algo que dejé de hacer fue dejar de enfocarme en las cosas que no dependían de mí. Entonces empecé a dejar de lado la influencia que tienen los jueces, las personas alrededor. O sea, siempre que tenía algo en contra, que de hecho a mí al comienzo me costaba mucho. Yo de chico era bien común que yo diga, no, sí, los jueces me cagaron, puta, no me dieron el score, o los jueces, pucha, prefieren a los gringos o a los australianos. Y creo que cuando me empecé a dar cuenta de que de repente sí, porque, no sé, pues es como cuando juega fútbol Perú-Brasil, todo el mundo sabe, o sea, todo el mundo cree que Brasil le va a ganar sí o sí a Perú. Pero en realidad los jueces deben de pensar lo mismo. O sea, este peruano, ¿quién será? Viene un australiano, el australiano le debería ganar al peruano. Entonces, cuando me di cuenta de que de repente había un tipo de favoritismo inconsciente, dije, bueno, la única forma de ganar a estos hits es partiéndolos. O sea, demostrándole a estos jueces quién eres y hacerte un nombre y que te empiecen a respetar. Y dejé de echarle la culpa a los jueces de que yo perdía y entonces dije, oh, tienes que ser mejor de lo que has sido. Entonces poco a poco fui aprendiendo eso y empecé a trabajar en las cosas que estaban en mis manos y me empecé a olvidar de las cosas que no dependían de mí. O sea, no hay nada que yo pueda hacer para que el juez no piense la manera en que piensa. Y creo que eso hizo que siempre tenga la chance de levantarme y volver a intentarlo. Y nunca rendirme y hasta el día de hoy no logro mi objetivo principal, que es entrar al CT. O sea, he tenido varias oportunidades de competir en el Tour, pero no he logrado lo que quiero, ¿no? Que es clasificar y demostrar que estoy para estar dentro de los 32 mejores. Y lo estás, bro. De todas maneras Entonces, lo estás. acá seguimos intentándolo. Y ahorita vamos a tocar ese tema, pero tú para llegar o sea, a poder hacer todo esto, tienes que conectar un montón con tu surfing. Y tú sientes que para conectar con tu surfing tienes que estar contigo mismo conectado, o el surfing te ayuda a conectar contigo mismo. ¿Cómo es esa conexión que tú tienes con tu surfing y contigo mismo? Eh, pucha, yo en verdad, por temas de lesiones, por lo menos en los últimos 2 años, he surfeado muy poco. O sea, todo el mundo me dice, oye, tú surfeas 2 veces al día todos los días. Y yo, a veces no surfeo ni una vez en toda la semana. Porque mi objetivo hoy en día, desde el año que me pasó lo de la rodilla en enero, que fue el año que empecé los challengers con la rodilla mala, mi objetivo ya no fue ser mejor surfer, sino fue que la rodilla no me puede seguir jodiendo. Y me enfoco mucho en eso. Entonces, ¿qué me pasa? Me conecto mucho más con mi ambiente, estar bien conmigo mismo, estar bien con mi esposa, estar bien con mi familia, estar bien con las marcas, estar bien, o sea, intentar mantener que todo mi ambiente que me suma esté ahí para sumarme. Entonces, si le tengo que dar un poquito a cada cosa, lo hago porque eso a mí personalmente me funciona, que me hace sentir de que todo está en calma. Entonces, ¿qué puedo hacer ahora? Dar el 100% de mí en cada uno de mis entrenamientos, en cada una de mis competencias, en cada una de las cosas que voy a hacer. En cambio, cuando siento que la rodilla me molesta y ahí me pongo a pensar y dije, pucha, debía entrenar más, o llego al campeonato y me molesta algo psicológico de un tema familiar, o siempre intento que todo esto esté lo más tranquilo posible durante toda la preparación, ¿no? No sé, bueno, es como intento enfocarme un poco como el estilo como hacen los peleadores, que hacen un camp de entrenamiento para la pelea. Claro. Entonces, para mí ese camp, que obviamente es mucho más corto porque es mucho más anual, o sea, son varios microcamps dentro de un camp completo de todo un año, pero en esos microcamps lo que intento hacer es que todo esté bien para
dar el 100% en el entrenamiento y llegar Todo es preparado estable, claro. al campeonato y sentir de que el campeonato es una parte más del entrenamiento. Entonces, eso es lo que hace que me conecte con el surfing, con ponerme la licra y disfrutar, ¿no? Conectarte en Y sí, mínimo. perder ese nerviosismo y esa ansiedad que siempre está, pero se controla mucho mejor cuando sabes que has hecho todo lo posible para llegar lo mejor preparado a eso, ¿no? Increíble. Y, o sea, ¿tú cómo dirías que manejas el estrés y la ansiedad? Me estreso mucho más cuando compite alguien que no soy yo. ¿Sí? O sea, ¿Cómo ya, que? no sé, cuando veo a mi hermano competir, me estreso un montón. Ahorita un amigo mío compitió en Jiu-Jitsu. Él es cinturón marrón, yo soy azul y lo veía competir y estaba nervioso por él y veo competir a alguien que es amigo, cercano a mí en cualquier cosa y me pongo nervioso. Pero cuando corro yo, sé que todo el mundo está nervioso atrás mío porque generalmente paso los hits en los últimos segundos y los tengo a todos así mordiéndose las uñas. Pero creo que también son tantos años compitiendo, tantos años de perder, tantos años de ganar, tantos años de pasar hits que en 20 minutos cualquier cosa puede pasar y le puedes dar la vuelta con tu plan A, B, C, D y el plan que sea, ¿no? Y entonces creo que el nerviosismo dentro del agua obviamente hay, pero ya es mínimo. O sea, ya es un nerviosismo más de si llegaste bien preparado o no, si diste todo para llegar ahí al 100% y si llegaste, llegaste dándolo todo, al final el resultado que tengas es una variable más ¿no? Y no, de repente no depende tanto de ti en el sentido de que lo diste todo. O sea, al final, obviamente vas a corregir los errores que hiciste en el hit y decir, ah, ok, perdí por esto y esto, pero el nerviosismo creo que previo al campeonato llega por saber que no te has preparado al 100% para llegar a ese Ujú. campeonato. Y otra cosa que hago también, que me lo enseñó Silvia Zapata, cuando era bien chiquito, porque igual de chiquito sí me ponía súper nervioso, me enseñó unas respiraciones, que básicamente es, respiras profundo por la nariz, metes la respiración al pecho, la pasas un poco al estómago, retienes 10 segundos, botas 3 veces seguido lo mismo, y eso me ayudaba bastante a bajar las pulsaciones y entrar un poco más ¿Hasta con la ahora lo cabeza. haces? Sí, hasta ahora lo hago cada vez que entro a competir. Y en los hits sientes que funcionas, no que funcionas, pero prefieres estar bajo presión, sientes que te activas más bajo presión o cómo llegas a eso. Como dices que pasas los hits a último segundo. No, o sea, yo creo que al de más chiquito, cuando tenía hits fáciles, me costaba más pasarlos. Ya. Porque decía, no, sí, este hit está fácil. Y me entraba medio confiado y a veces perdía. Y los hits más difíciles cuando me tocaba correr contra, no sé, algún CT o alguien que era mi rival, pero que estaba a punto de entrar al CT y yo estaba 150 del mundo, me motivaba y decía, bueno, si no hago mi A-game, no le voy a ganar. Entonces iba sin presión, porque sabía que el otro por nivel de ranking era mucho mejor que yo, por así decirlo. Y sabía que si no hacía mis aéreos, si no hacía mis cosas, él las estaba haciendo y no le iba a ganar. Entonces, puede ser que cuando tenía rivales más fuertes, me iba mejor. Puede ser. Sí. No, no sé si es una estadística real, pero siento Claro. que entraba menos nervioso y iba a sacar lo mejor de mí. Y bueno, se conoce que tú eres uno de los surfers más completos que hay en el mundo. Tienes una versatilidad increíble, brother. O sea, te puedes meter un aéreo en una ola de medio metro, como te puedes meter un super drop en una ola de 12 metros. Entonces, ¿cómo nace ese amor por la versatilidad hacia el surfing? Eh, o sea, vivir en Punta Hermosa con la cantidad de point breaks que tenemos es un lujo y creo que te da eso, ¿no? O sea, de chiquito corres niñitas, corres caballeritos, de ahí pasas a señoritas, de ahí pasas a la isla, el paso y terminas corriendo Pico Alto que está ahí al Claro. frente. O sea, y yo de chiquito siempre veía las fotos de mi papá, que ha surfeado a Pico Alto muchas veces en su vida, de hecho es súper amigo de Miguel Plaza, que tiene la foto histórica de Pico Alto y todo, y yo siempre le dije, pa, ¿tú a los cuántos años entraste a correr Pico Alto? Yo más competitivo. Y me decía, a los 14. Y yo decía, te voy a ganar. Yo voy a entrar antes que tú. Y me decía, ya pues. Y obviamente mi papá en esa época estaba mal de las piernas. Y no podía, obviamente no podía entrar a correr pico alto, no podía meter él.
Pero un día se dio la oportunidad y a los 14 años entré a Pico Alto y me enamoré de la playa. Y así es como creo que fue empezando el amor que le tengo a las olas grandes y vas viendo, o sea, ves los videos y dices, o sea, lo más lindo que hay es meterse un tubo en una ola de 3 4 metros y poco a poco, como surfer, siempre buscas más adrenalina y más adrenalina y más adrenalina y ya estás buscando los tubos de 7 metros y de la nada estás buscando los tubos en Jaws y la izquierda es Mavericks y dices, mierda. Claro, brother. Ya es, o sea, el surfing es tan bonito que esa adrenalina que de repente siento yo bajando una ola de 10 metros en Jaws, de repente la siente una persona que recién se aprendió a parar bajando una ola en la Pampilla. Ujú. Y es exactamente el mismo nivel de adrenalina. Y creo que eso es algo bien bonito del surfing, ¿no? Pero bueno, regresando al tema, a mí corrieron las grandes de los 14 años y viajé a Hawái a hacerme un nombre, como en esa época se hacía bastante, que creo que hoy en día por el tema de que ya los campeonatos son regionales y Hawái no tiene ningún challenger, ha parado un poco, pero antes, si querías ser un buen surfer reconocido a nivel mundial, temporadas en Hawái tenías que hacer. Yo hice 11 seguidas por más de 3 meses todos los años. Ujú. Entonces, estabas en Hawái, al frente de Pipeline, tenías que ir a por todo, ir a buscar el tubo de tu vida. Igual ha sido la ola más memorable que tienes allá en Hawái. No necesariamente de Pipeline, sino de las Mm, Big. Pucha, creo que el último año la última vez que surfé Yos fue bien especial. Fuimos una comitiva de peruanos bien grande. Estaba Cristóbal, creo que estaba Sebas Correa, Joaquín del Castillo, eh, Villarán, Alvarito, yo. Ojalá que no me olvide nadie más. Pero era una comitiva bien bonita de peruanos, todos superchargers, estábamos dispuestos a agarrarnos la mejor ola de nuestra vida y era un sol épico, perfecto, no había mucho viento, todos corrimos muy buenas olas y me agarré una ola que era super glass, perfecta, limpiecita, no tenía ni una gota fuera de lugar, o sea, habré tenido 10 metros, no sé, 9 metros, no sé cuánto exactamente, Wow. una de las olas más grandes de mi vida y tuvo un ride perfecto, no me metí al tubo, pero el ride así con la sección cayendo por acá encimita, fue algo increíble y nada, y después de esa ola me solté, me tiré otra increíble que ya estaba decidido a meterme al tubo behind the peak y se me tiró un local, me lanció, me fui de frente, explotamos los dos. Igual todo súper buena onda con el local, un buen amigo mío y nada, y creo que al final es eso, ¿no? Creo que esa sesión ha sido de las olas más memorables que he tenido y sobre todo ver a todo el equipo de peruanos que fuimos a ese suel tirándonos probablemente las mejores olas de nuestras vidas. Y hablando de Hawái, tú has competido en el evento principal del Pipe Masters, que es el evento más emblemático del surfing mundial. Y creo que hubo una temporada, corrígeme si me equivoco, una temporada que tenían que dar un wildcard, no te lo dieron a ti. Y justo creo que en esa temporada te habías metido una ola icónica, que te metiste un tubazo, que saliste con un aeriazo. Y fue como una especie de polémica de que no te lo hayan dado a ti. Sí, fue por ahí. Ese fue el año que o sea, no fue exactamente eso, pero esa ola fue probablemente una de las olas más especiales que me ha agarrado En Pipe. en Pipe. Un 1 de enero, crowdzazo, y entra esta ola doble. A mí en Pipe me gusta correr bien metido y bien abajo buscando esas olas, porque en verdad las otras olas, las buenas, siempre se dan los locales y se lo merecen y no les Claro, vas a ir a quitar ni una de esas tal olas cual. y siempre busco este tipo de olas porque son las que se van solas. Y justo esa ola revienta abajo, todo el mundo la rema obviamente de atrás y nadie llega. Dropeo así medio de cabeza y se chupó la ola por atrás. Todo el mundo se quedó mirando si me había matado en el drop. Hago el drop, salgo y escucho a la gente silbar y salgo y la sección estaba perfecta y... O sea, lo hice como para tirar la tabla, así como Claro, saliendo. brother. Y Fue cuando salgo volando, grandazo ese aéreo. hago el aéreo y de la nada caigo parado y digo, mierda, caí encima de la ola. Y todo el mundo... Y como si no había ola atrás, todo el point, todo el mundo estaba mirando Claro. hacia afuera porque querían ver si había salido o no del tubo. Sale el aéreo y pues, fue increíble, ¿no? Fue una linda experiencia. Toda la Primero, playa te claimió. sí, toda la playa claimeó, y luego... Fue una ola, es que fue una ola bien de boogie border, o sea, no era una ola que normalmente un surfer se la agarra, pero ya estaba desesperado de no agarrar olas y vino la ola y dije, ah, pues,
de cabeza nomás. Y también pero ¿cómo se siente también eso, o sea, haber tenido la oportunidad de correr en el evento más emblemático de la historia del surf con los mejores surfers del mundo? Eso fue el año del COVID. Empezaron el tour. La primera fecha fue en Pipe. Y yo ya corría para Billabong. Y de hecho, cuando firmé mi contrato, lo primero que les pedí fue si había alguna sola chance de que me metan a los trials para correr el Pipe Masters, por favor. Y yo había tenido una muy buena temporada la temporada anterior, que fue esta de esta ola. Había metido muy buenos tubos durante toda la temporada. Había sacado un video súper chévere de esa temporada en Hawái. Billabong estaba súper contento, ¿verdad? Y bueno, llega el día del COVID, lanzan los trials y me acuerdo que acababa de abrir la Charco. Ah, Acababa de abrir la claro. Charco en Montehermosa, estaba en otra en mi vida. Te digo que no había corrido tabla como por, no sé, 2 meses cerraron Perú de olas y cuando reabrieron ni siquiera es que dije, ahora voy a correr tabla todos los días, todo el día. Estaba en otra, armando un proyecto, un negocio, abrí, corría una... Creo que antes de irme a correr los trials, había corrido tabla 3 veces en 2 meses. Y me dieron la oportunidad, armé todo, abrimos la Charco y a los 2 días me fui. Llegué 2 días antes de los trials y el man estaba increíble. Estaba increíble y fui avanzando hit a hit, me conecté, tiré un 9, una ola increíble en las semis y en la final me agarré creo que la mejor ola de mi historia en Pipeline y saliendo del tubo me caí. O sea, escupió la ola tan fuerte que me botó, pero igual ya había hecho un 7 y un 5 y con eso quedé segundo. Josh Moniz tenía 2 9, pasó primero y clasificó al CT y yo clasifiqué segundo. Y para mí era ir a los trials y dije, será, ¿no? La oportunidad está ahí, pero vamos Claro. hit a hit, a tubearnos en pipe. Nunca corres pipe con 3 personas, o sea, es muy rara, ¿es? Y cuando clasifiqué dije, mierda, ahora se viene lo bueno. Y nada, en el primer hit nos tocó el mar malísimo. Y como era época de COVID, corro el primer hit, pierdo, pasaba solo en primero, pasa Ítalo, pasa la tercera ronda. Y yo pierdo, paso al repechaje, o sea, la ronda está de Elimination Round. Y cuando estaba a punto ya de lanzarse la ronda, alguien de la WSL se contagia de COVID, suspenden el campeonato y 2 días el man estuvo increíble. Igual corriste. Y obviamente yo estaba ahí y me Sí. metí a correr tabla. O sea, no tenía nada que ver con el campeonato. Tú podías correr y me metí a correr y me rompí las costillas. Sí, eso es todo lo que, Partí bueno, las lo que contaste. costillas, bueno, obviamente ya no había nada que hacer, no tenía ni una chance porque me rompí 4 costillas, las 4 pegaditas a la columna vertebral y 2 de esas 4 también me las rompí en el arco costal. Entonces no podía ni echar para atrás, obviamente no podía echar para adelante, estaba en un dolor maldito, no me dejaron regresar a Perú como en 6 días porque me podía dar trombosis o no sé qué cosa Claro. y nada, al final felizmente no fue nada grave porque no se pinchó el pulmón ni nada, entonces regresé a Perú. Y nada, pasa todo el año y al año siguiente vuelven a hacer el Billabong Pipe Pro y yo les había dicho, por favor, si vuelven a hacer los trials, invítenme, pues, ¿no? O sea, por lo menos avísenme con tiempo si voy a poder ir para prepararme de poder ir al campeonato. Ujú. Y de la nada estoy en mi casa un día y me llama el de Billabong y me dice, oye, ¿qué haces? Y yo, en mi casa. Ya faltaban como un par de meses para esto y me dice, oye, ¿estás listo para acabar lo que dejaste a medias la vez pasada, no? Y yo, ¿qué cosa? Nada, tienes el wildcard directo al campeonato. Entonces me dan el wildcard directo al campeonato, que fue el año que Luca empezó el tour. O Sí. sea, Luca había clasificado ese año, entonces me voy a Le fue bien ese Hawái. campeonato. Sí, le fue increíble. Llego a Hawái, estoy compito, tengo ese primer hit donde no salí de ningún tubo. Pierdo, paso al Elimination Round porque solo pasaba el primero y el segundo y el tercero pasaba al Elimination Round. Ajá. Paso al Elimination Round, me toca este hit con Ima y Jordi y el man estaba good to epic, o sea, de lo mejor que se pone pipe. Las olas entraban todas en el mismo sitio, perfectas, ¿Qué tal tubos Gita? largos. También. Y empieza el hit y las 2 primeras olas 780 y 7, que según yo eran mucho más altas, pero yo estaba feliz con mi 780 y me metí 6 tubos más en ese hit. Al final Jordi se agarró al increíble, dieron 9 puntos y me volteó el hit, pasó primero él. Pero fue un hit que para mí ha sido el hit que más he disfrutado en toda mi vida. Qué lindo. Increíble, tubazos, pipes con 2 personas en el agua, perfecto.
Y bueno, de ahí el siguiente hit ya no estaba tan bueno el mar. El hit, no estaba acostumbrado al hit de overlapping. Y pucha, Ítalo agarró esa primera ola que madrugó con una derecha que el otro hit, que eran dos regulars, yo dije, se van a ir de todas maneras. Entonces yo no lo presioné tanto a Ítalo porque dije, Leo, que tenía prioridad sobre el otro hit, se iba a agarrar la ola y no fue, y la agarró Ítalo y empezó con un 7 y me costó regresar al hit y las olas como que no entré en ritmo y no estaba muy bueno, entonces no encontré las olas. Pero igual fue una experiencia increíble, ¿no? Obvio, Y increíble. de ahí tuve la oportunidad de correr el de Brasil, el CT de Brasil, después de haber ganado Galápagos y Quique. Estaba primero en Es el el que te metiste ranking. un super aéreo Sí, que recorrió todo el mundo. sí. Y ese año Brasil era la penúltima fecha, si no me equivoco. Y era el primer año que era el Final Five. Claro. Y Griffin estaba en ese momento tercero. Y me toca men to men con él. Y obviamente en esa éramos Vila, o sea, él era Vila aún todavía. Y, y nada, y yo fui a hacer mis aéreos. Dije, acá es la única opción, si es un bicho, que acá tengo que hacer lo que sea para volar nomás, no hay otra opción. Y nada, me senté en la esquinita y tiré un par de aéreos y salió ese aéreo increíble, la última ola que me la dejó Griffin con prioridad. Pensando que Y no se iba a poner buena. es que en verdad la ola era malísima, solamente que inéditamente conecté la ola al otro lado y la ola hizo así con la contraola y salí disparado. Y nada, y fue un hit también increíble. Obviamente por el logro creo que ha sido mi mejor hit. Creo que ha sido donde competí mejor, escogí mejor, hice las mejores maniobras que he hecho en un hit y todo, pero surfísticamente el de Pipe es mi hit favorito. Obvio, de todas maneras. Bueno, también una victoria chévere que cuando ganaste el US Open. En US me quedé cuarto en el... No, pero no ganaste unos trials. Gané los trials del US Open hace Sí. años y con un mar horrible. Ajá. Y fue la primera vez que corrí un Challenger. O sea, en esa época creo que era QS o era en ASP, ya ni me acuerdo. Pero creo que era QS 5000, 10.000. Y fue la primera vez que corrí un 10.000. Quedé segundo en los trials también. Y en el primer hit me tocó un hit difícil. Y Adriano de Sousa, que era el actual campeón mundial, quedó cuarto. Y yo quedé tercero. Perdimos los dos en primera ronda, pero eso. También, bueno, hay algo que todo el mundo sabe, conoce a Miguel Tudel, le dice, brother, no sé si Miguel es surfer o influencer o blogger. Entonces, ¿cómo fue esa adaptación a las redes sociales? ¿Cómo comenzaste con todo el mundo de blogger, influencer? Y la pregunta del millón es, ¿lo haces porque te gusta? O por más que nada por la necesidad del trabajo que O te puede sea, dar. es un poco de los dos, ¿no? O sea, vas adaptando a lo que va llevándote tu carrera deportiva. Y Ujú. de hecho, yo era cero redes y gracias a Mitsubishi, que Ya, era mi sponsor, hace varios años, cuando de Instagram todavía no era nada, claro. todo era por Facebook. No era lo que es ahora. En el contrato me ponen que para poder cobrar mi sueldo Ya. tenía que llegar a X cantidad de seguidores en ciertas metas durante el año para cobrar mi sueldo. Y decía, "Ay, ¿cómo haces estas cosas?" Entonces tuve que, por obligación, volverme influencer para recibir la plata, porque si no, no Claro. tenía cómo. O sea, era una pauta muy exacta. Era, no sé, no me acuerdo dónde era. 30.000 seguidores en Facebook y te pagan el segundo trimestre. Sí, el segundo trimestre creo que era. 50.000, te pagamos el tercero. Y yo decía, ¿qué hago? Y bueno, y al final tuve que ver la manera de volverme influencer. Y así lo logré y así poco a poco. Y no sé si es que me gusta, porque al final no soy una persona de querer estar... O sea, no soy de los fufulleros que están ahí hablando y... Claro. O sea, no es mucho mi estilo, que no está mal, pero de cierta forma llegué también, o sea, era una herramienta para poder transmitir lo que significaba correr tabla profesionalmente, que no era simplemente ir a correr tabla y que chévere tu vida, sino es un trabajo mucho más extenso y me di cuenta que era una herramienta para poder enseñarle, transmitirle a los más chicos o a las personas que no vale rendirse, o sea, los valores que vas aprendiendo en la competencia, siendo un No deportista ser quién profesional, eres. ¿no? También. Y por ahí me enganché con las redes de que era una herramienta para poder transmitir quién soy a otras personas.
Bueno, eso ahora, pucha, creo que tú fuiste el pionero en el mundo del surf. Sí, Y probablemente. ahora todos han seguido. Tu hermano ahorita también está en ese Sí, es flow. influencer de moda. ¿Y qué tal esa relación que tienes con Tomás? ¿Cómo fue ese durante chibolos, como han competido juntos? Eh, Ustedes como que siempre se motivaban, siempre competían. ¿Qué tal esa relación? No solamente en el surf, también personal entre los dos. Yo creo que siempre fue algo súper bonito, ¿no? Tomás, siempre estuvo conmigo en las buenas y en las malas y tenemos una relación bien linda. Nuestros papás nos han criado de una manera muy bonita y creo que tenemos esos valores siempre presentes. Eh, Creo que Tomás es hasta el día de hoy uno de los tablistas más talentosos del Perú, que ha tenido Perú. La competencia no es para todos y creo que a él le costó bastante eso. Le chocó bastante no poder sacar su surfing en las competencias y creo que eso le pasa a un montón de gente. Ujú. Pero nada, así donde lo ven, ha ganado campeonatos súper importantes. De hecho, ganó un juez importante antes que yo. De la Chile, de Ganó el de Arica. Chile, Larica, con un mar pesado, donde todo el mundo decía que él no le iba a ir bien, que a él no le gustaban las olas pesadas, y fue, le ganó a Álvaro en la final y cayó un montón de bocas, ¿no? Y creo que todos los días aprendo algo de él. Es una linda persona, va a ser un gran papá ahora. Y Felicidades. el gran Tiki. Y Tiquidad. el Tikidad. Y creo que al final es eso, ¿no? Cada uno encuentra su camino, pero hemos estado juntos, hemos viajado juntos muchísimo, hemos ido aprendiendo uno del otro muchas cosas y yo creo que le hago el mejor ejemplo que he podido y él me ha dado a mí el mejor ejemplo y tenemos una relación de hermanos que diría yo que es envidiable. Sí, qué lindo. O sea, tú sabes que mi hermano y yo también corremos tala y compartir esa pasión y todo lo que nos ha llevado a conocer gracias al deporte y a ese estilo de vida Es increíble, o es sea, increíble. poder compartir el deporte y probablemente el surf se vuelve un estilo de vida con tu hermano, creo que no puedes pedir nada Es más. increíble, sí. O sea, y hablando de eso, también siempre hablas acerca de tu familia, el tío Mico, tu mami, Tomás, eh, Ale. Entonces, ¿qué tan importante es la familia para ti? O sea, para mí es todo. Mi mamá, mi papá fueron las personas que me metieron a este deporte desde chiquito. Mi papá es surfer, mi mamá es una super bodyboarder, ha sido subcampeona nacional cuando era chica y nací en Punta Hermosa, crecí en el desierto de Punta Hermosa en esa época, no había nada construido y éramos tres amigos pateando la pelota, yéndonos a correr tabla, pescando y creo que el valor que me enseñó mi familia de, de estar siempre fuera de casa, disfrutando lo que tienes a tu alrededor, de inculcarme el surf como una pasión y que obviamente después se volvió mi trabajo, se lo debo a ellos, ¿no? Y también siempre estar conmigo en las buenas y en las malas y ayudándome y de alguna manera presionándome a nunca rendirme mis objetivos, sea el que sea. Creo que siempre me apoyaron en todas mis decisiones y estoy súper agradecido con ellos, ¿no? Y obviamente ahora último, en los últimos años, Ale, que ahora es mi Claro. esposa, juega un rol, probablemente el rol más importante de mi vida como persona y es la persona que me ayuda a siempre estar en el camino correcto, siempre me ayuda a no desistir, siempre me motiva, siempre tiene esos mensajes que te levantas un día y te levantas agotado porque vienes compitiendo 3 días y de la nada te levantas y ves este mensaje de motivación que dices, ¿cómo no vas a dejar el 100% y cómo no vas a ir a romperla? Pues, o sea, no tienes otra opción. O Qué sea, lindo. nada, entonces me inculcó un montón de cosas, me inculcó mucho el valor el amar la naturaleza, el tener un sentimiento especial por los animales y creo que me conectó muchísimo más con mi deporte en sí, ¿no? Con la naturaleza y obviamente Ale tiene un corazón para los animales alucinante y al mismo tiempo eso se refleja con lo que significa para ti la naturaleza, ¿no? Y Ujú. me llegó a conectar mucho más con la naturaleza de lo que ya estaba y nada, creo que se volvió mi pilar más fuerte para seguir adelante y acá estamos a los 29 años y todavía no nos vamos a rendir. Bien, qué lindo. ¿Cuánto tiempo ya llevan de casados? 1 año y un par de meses. Chévere. Un mensajito para Ale. Gracias, amor, te adoro. Ya tú sabes todo lo que haces por mí. Y también, hablando ya un poco más de Perú, ¿cuál es su playa favorita en todo el Perú?
O haz un ranking. Si está difícil elegir una, haz un ranking tal vez que... Eh, lo que pasa es que creo que en el Perú hay dos tipos de surfers. Los que cuando viene el sol grande, bueno, no está pasando mucho últimamente, pero cuando viene el sol grande se quedan corriendo a pico alto Ujú, o se iban al norte. ujú. Y cuando venían estos soles bien grandes, me enamoré mucho más de Pico Alto y me di cuenta de que Pico Alto no era súper especial. Por eso creo que Pico Alto es mi ola favorita del Perú. Ya. Pero, obviamente, me encanta también correr olas buenas y Cabo Blanco, Panic, Malpaso. O sea, se han vuelto olas que las necesito en mi vida todos los años, por lo menos un poquitito. Claro. ¿No? Y creo que si tengo que poner un ranking, Pico Alto la pongo en primero, Cabo Blanco en segundo. Y de ahí Panic nunca he podido realmente ganarme de la manera histórica que se han ganado antes. Ujú. Pero cuando fuimos para grabar la película de Trilogy, Eso te quería decir, justo hablando, ya no me acuerdo con quién, creo que con Toto, estuvo sentado acá hace poco, habló de que tú no habías corrido Panic nunca. por un montón de tiempo y recién hace poco, creo, fuiste para Fuimos, recién... fuimos a grabar la Sí, película y ya lo había corrido, pero malazo. O sea, no era Panic, pues. O sea, eran unos tubitos que sí, te los metes en. Sí. De repente en Malpaso un día malo. claro. ¿No? Y cuando fuimos a grabar la película de Trilogy, de Bill Aon, sí corrimos. Estaba bueno, muy bueno. De hecho, los que han visto la película, la parte de Perú para mí es la mejor parte de la película. Todavía no la veo. Pero nunca llegué a correr el Panic clásico de 3 metros que estaban la gente dropeando con tablas Claro, largas y... O sea, nunca lo he podido usar. Yo en esa época donde entraban estos sueles, o prefería quedarme corriendo a pico alto, o sea, era lo que en ese momento me llamaba, o era estar de viaje. O sea, compitiendo en una cachina de un pie y viendo las tomas, ¿no? Entonces, eso era, o sea, me costó muchísimo. Hoy en día me cuesta muchísimo decirle. Es como eres peruano y no conoces Machu Picchu, claro. ¿no? Ese mismo Sí, sí, feeling sí. era como que no puede ser que no haya corrido Panic Point. Obviamente me saqué el clavo cuando fuimos a grabar la película, pero igual siento que todavía no lo he gozado como realmente es. 100% bien. ¿Y del mundo cuál es tu destino favorito? Indonesia. Claro, de todas maneras. Sí. Sí, me encanta. Creo que Ya no sé ni para qué preguntas a vaina, bro. Desert Tú Point siempre van a decir Desert Indonesia. Point es la mejor ola. Para mí es la mejor ola del mundo. Tiene para mantener maniobras, tuazo. Tienes el grower al final. Es un lujo de ola. Obviamente un crowdzazo, pero es una ola de... Para mí, las mejores del mundo. Y, oye, ahora, ¿cómo se siente haber tenido una carrera en la que siempre has estado persiguiendo el sueño del CT y has estado como que con un pie dentro, un pie fuera, un pie dentro, un pie fuera, por los wildcards y todo? ¿Qué tal ha sido todo ese proceso? Difícil, bien difícil, en verdad. O sea, como te dije hace un rato, o sea, a mí me ha costado muchísimo en varios años sentir de que tienes el nivel y no se dan las cosas y te mentiría si te digo que alguna vez estuve muy cerca. O sea, nunca he estado muy cerca de clasificar al CT. Luca ha estado muy cerca después de haberlo logrado 2 veces. Claro, Él ha estado muy cerca. Yo nunca he estado tan cerca como para decir, mierda, un hit. O de repente 2 hits. He estado top 50 del mundo varios años, pero nunca he tenido ese despegue para estar peleando ese cupo, ¿no? Y creo que me ha costado muchísimo y todavía no me rindo y no me voy a rendir hasta que ya no pueda más, pero, pero ha sido duro, en verdad, ha sido bastante duro y creo que una de las razones por la cual sigo acá intentándolo es porque Luca me dio la motivación a lograrlo y creo que me enseñó el camino, me dijo que sí se puede y ahí estamos, intentando que obviamente regresar a que Luca regrese al CT, Alonso y yo clasifiquemos y se cumpla ese objetivo, ¿no? O sea, es bien duro haberlo hecho por más de 15 años y no lograrlo. Y nada, acá seguimos, intentándolo. Pero no te voy a mentir, ha sido bien duro no cumplir ese objetivo hasta el día de hoy. me imagino, brother. De hecho, pucha, de hecho todo el mundo dice que tienes un nivelazo. Como te digo, eres de los zorros más completos del mundo también. Y el nivel para estar en el CT, yo creo que lo tienes, va a llegar. Hay que seguir metiéndole, metiéndole, metiendo y va a llegar.
También, ¿qué es lo que se viene ahora para Miguel Tudela? Eh, Ahorita sigo en proceso de recuperar la rodilla. Por más que ya estoy surfeando súper bien y me siento súper bien con todo, he tenido que hacer mucha preparación física, por eso he dejado de correr mucho tabla. Entonces, todavía estoy en el proceso de readaptar mi cuerpo a este nuevo peso, a sentir de nuevo mis piernas, encontrar el balance de cuánto puedo exigir la rodilla, porque todavía siento que cuando le meto mucho entrenamiento o sea, cuando le exijo mucho por muchos días, todavía se me carga la rodilla y tengo que parar. Entonces son cosas que todavía tengo que ir adaptando poco a poco porque por más que sé que mi rodilla nunca va a estar bien, porque obviamente tiene un ligamento menos, tiene una lesión en el cartílago que no tienes una solución inmediata y los ligamentos ya se han roto en algún momento, entonces tiene varias heridas y no va a sanar al 100%. Tengo que hacer lo mejor posible para poder evitar que vuelva a pasar porque ya no tengo 20 años como para poder volver a lesionarme de una manera grave y poder recuperarme de la misma manera. Entonces ahora tengo que cuidar mi rodilla para que dure hasta el último posible, espero que me dure 10 años más por lo menos y poder darle el chance real a entrar al tour y poder pelear, o sea, estar entre los mejores del mundo, ¿no? Entonces ahorita le estoy dando con calma, ya los circuitos están prácticamente todos más de la mitad, no vale la pena entrar a competir a nada. No voy a ponerme la licra por lo menos hasta que empiece el próximo año y voy a ir viendo hasta que realmente sea necesario ponerse la licra. Entonces, nada, poco a poco ir día a día sintiendo cada vez mejor la rodilla, readaptándome a los deportes, a lo que me gusta hacer y eso, O sea, todavía sigues en objetivo tanto las Olimpiadas, las próximas Olimpiadas que se de vienen, todas maneras. ST, todo perfecto. O sea, mi objetivo del año pasado al no ha cambiado en nada. Ujú. Simplemente que este año no he podido ir en el camino de los objetivos porque obviamente tengo la rodilla rota, ¿no? Entonces, se intentó llegar a París como sea. De hecho, no me operé para poder llegar a Puerto Rico y pelear un cupo. No llegué al 100% y no se dio el resultado. Y bueno, regresé a Puerto Rico y me operé. Entonces ahora es simplemente pasar ese proceso que siempre me han venido bien las lesiones porque he regresado mejor. Entonces ahora pienso lo mismo, solamente que ahora tengo que hacer una mejor preparación para que no vuelva a recaer la misma lesión. Claro. Hace años hubo un CT de Ola Grande acá en Pico Alto y hay una nota que creo que podrías contar. Sí. Me acuerdo gané el campeonato nacional, el de Pico Alto. Hay dos anécdotas, la primera del nacional y la segunda del CT. A ver, a Un ver. día antes del nacional, Gabriel me dice para ir a probar las tablas a Contiki un día antes del nacional. Entonces fuimos a probar las tablas, pero él quería probar como 3 tablas. Entonces yo entré remando con una, él entró con otra. Obviamente entramos con sus tablas, yo no metí ni una de mis tablas al agua. Y probamos las tablas, todo. A Gabriel le encantaron sus tablas. Y al día siguiente campeonato. Y yo no tenía tabla de backup. Entonces le pedí a Gabriel que me preste una tabla de backup y me prestó una 8-8, creo que era. 8-2. 8-6 o 8-8, no me acuerdo. Chiquita. Sí, Pero chiquita. ¿estaba grande el maro? No estaba muy grande ese año, la verdad. No estaba tan grande. Y yo siempre he sido correr contra las chicas Pico Alto. Me encanta correr contra las chicas. Y entro al campeonato y en la primer hit se me parte mi tabla. Corro todo el campeonato con la tabla de Gabriel y le gano en la final. No. Con su propia tabla. Y le digo, Gabriel, gracias por el entrenamiento del día anterior porque me adapté a tu tabla bien rápido. Y bueno, y con ese campeonato me dan el wildcard para correr la fecha de Pico Alto del Tour Mundial y todo, ¿no? Y me acuerdo que me toca el primer hit del día. No, sí, el primer hit del día creo que fue. El mar estaba enorme, gigante. Matías estaba conmigo en el jet ski. Y me tocó un hit que era Makua Rothman, Ya. creo que Greg Long, Nathan Fletcher. No sé, era un hitazo. Una final. Kendok, Ya. el de California. Era un hitazo. Y yo estaba en mi playa, pues, pero el man estaba enorme. Era de las veces que más grande había corrido Pico Alto en mi vida. Y yo quería correr con mi 8-8 y Matías me dijo, weón, no vas a correr con tu 8-8, métete con tu 9-4. Gracias a Dios me metí con la 9-4 y arranqué el hit súper bien, me agarró lo increíble. Y
a los otros les estaba costando un montón porque Pico Alto tiene mucha masa de agua. Ujú. Entonces no es fácil agarrar la ola si no estás exactamente en el sitio correcto o En si el le pico. tienes el timing a la ola. Y yo ya me he agarrado como 3 olas en ese hit y nadie más ha agarrado ni una ola. Y obviamente Greg Long es una persona que ha ganado el campeonato de Pico Alto, o sea, conoce la playa y les estaba costando un montón agarrar olas. Entonces Macua se me pega. Se me pone pegadito, pegadito y viene una ola y me la roba por atrás y se la da. Yo iba primerazo, yo estaba en otra, yo quería irme más adentro posible para que no me vuelva a caer, no me caiga ni una ola en la cabeza. Entonces, bueno, ganó el hit. Pasé primero el hit, pasó a las semifinales. Y en las semifinales, yo ya a Macua lo conocía de Ole Chao de Hawái, de las otras temporadas y todo bien, pero Macua siempre es una persona, esas que le temes un poco por ser uno de los más locales de Pipe, la familia de la que viene y todo, ¿no? Y cuando entramos a las semifinales, me siento en el pico y él ya había llegado al point y yo entré y me fui más deep. Y me siento más adentro y se me acerca remando, me mira así y me dice, hey, you are always deeper than me, like in pipeline. Y yo me quedé helado porque dije, puta madre, ya no me va a dejar agarrarme ni una ola más en mi vida en pipeline. Puta, ¿qué habrá pasado? Yo empecé a maquinar en mi cabeza. Te hizo la psicológica. No, me cago. Me cago. Nunca me caigo corriendo en pico alto. Me caí en todas mis olas en la semifinal y no pasé. No. Y Juan pasó primero y ganó el campeonato. No. ¿Y te dejó las después en pipe? Me dejó todas las olas que quise. Ah, ya. Salimos del agua de la final porque ganó el campeonato. Entonces se me acercó y me dijo, thank you very much. You are the one that teach me how to surf this wave. Oh. Y se volvió mi super pata y esto fue julio, no sé, julio, agosto, no me acuerdo. Y esa siguiente temporada voy a Hawái y llego a la casa, Volcom, llego y estaba Macua. Y no sabes, como si me conociera, fuese Toda su la hermana vida, en la claro. vida. Me saludó, todo increíble. Y yo decía, coño, esta va a ser mi mejor temporada. Cada vez que lo vea en el agua me voy a meter a ¿Y, correr. ¿Y esa fue tu mejor temporada o no? Fue una muy buena temporada, muy buena temporada. Y me acuerdo que el año anterior, el año de la ola de Hawái que hago tuvo late drop con el aéreo. Ajá. En una de las sesiones entro al point, venía hablando con Aritz, veníamos hablando, remando, acabamos de entrar pelo seco. ¿no? Y viene este set y todo el mundo se abre, pero como yo siempre corro más pegado, yo acababa de entrar y dije, no, ni me voy a abrir porque ni siquiera la voy a agarrar, o sea, nadie me va a dejar la ola. Y yo me meto a mi sitio y me quedo sentado. Viene el set y todo el set se corre hacia mí. O sea, pasaron 5, o sea, nunca paré de remar. O sea, remé, y de la nada la ola venía así, me vino de frente a mí. Y yo veía alrededor y ya no había nadie más deep que yo. Y vi la ola y veía a la gente y vi la ola y dije, ¿sabes qué? Ya fue. Hay que me boten después de Claro. esta ola. Me volteé, grité, me metí un tubazo, regresé y justo me lo encontré y venía remando y se me acerca Koa, el hermano de Macua. Ya, sí. Y o sea, es mi pata, pero también es local y obviamente medio que le quité la ola a todos, no solamente a uno, sino a todos los que estaban remando y habían Claro. bastantes pros en el agua. Entonces como que le llegó un poco al pincho Ya. y se me acercó como a putearme y decirme, bueno, no puedes hacer esas jugadas, que no sé qué. ¿eh? Y mientras que me puteaba, se me acercó Macua y me dijo, that was a really good wave, ¿ah? Y Koa se puso con una cara de culo así y se dio media vuelta y se fue remando de nuevo al pico. O sea, esa fue la única vez que he sentido que me merecía la puteada y la única vez que me han puteado en Hawái. Pero que de alguna manera fuiste chalequeado. Sí, fue chalequeado por su propio hermano, felizmente. Claro. Pero... Macua es mayor, ¿no? Macua es mayor, sí. Sí. Pero valió la pena, fue un buen tubo. Sí, también, qué bueno. Para ir ya cerrando el podcast, ¿a qué surfer te gustaría escuchar aquí sentado? ¿Puedo decir cualquiera del mundo o tiene que ser peruano? O sea, alguien que por lo Podría- pronto ¿Podría aparecer acá? Sí, o sea, latinoamericano también podría ser. El otro día no me acuerdo quién me dijo John Flores y dije, bro, me encantaría que sea John Yo Flores. te iba a decir Mick Fanning, pero... Me encantaría que sea Big Fan, mi surf favorito.
Es que has entrevistado a Gabriel, a Cristóbal, a Jonathan, a Sol, a Sol, a Toto, a Toto, a Sebas Correa, a Seba Correa, a Sebas Alarcón, a Alarcón. al tío Clima, a Lucas Garrido, a Lele. A Lele lo entrevistaste y a decir Sí. Lele. Lele es una persona interesante de conversar. Sí, ya pronto viene su episodio. Eh, ¿A quién más? A Javi Suen. Javi también es una buena persona. ¿A quién me gustaría escuchar? Me gustaría escuchar a Álvaro. Álvaro tiene una carrera deportiva bien paja. Sí, Sí. Álvaro Malpartida. es un monstruo. Sí. Y por último, ¿qué mensaje le quisieras dar a las personas que están escuchando? Creo que el mensaje lo di más... El mensaje lo di antes, en una Preguntas. de las preguntas y de mis experiencias, que en verdad me lo... Justo hace poco fui a un seminario de Jiu-Jitsu con Cyborg, que es una eminencia del Jiu-Jitsu y en verdad del Estuvo deporte. contigo Estuvo en mi casa, sí. estuvimos... Inéditamente terminamos compartiendo un día y anécdotas y experiencias y me sumó muchísimo como atleta. Obviamente en Jiu-Jitsu soy nada, pero me sumó muchísimo a la información que me dio como atleta y creo que una de las cosas que más me gustó de su seminario, que es más o menos la filosofía de vida que tengo yo, es todos los días es una nueva oportunidad de ser mejor. No importa si el día anterior estabas cansado, no importa si el día anterior te caíste, no importa si el día anterior... Ese día tienes una nueva oportunidad de pararte y volver a intentarlo. Él, la palabra exacta que dijo es: "Every day is a new day to get up, stand up and fight". Entonces creo que es la manera correcta de enfrentar la vida. Porque a veces uno cree que ve a alguien caminando por la calle millonario o feliz de la vida con su familia y todo, pero todas las personas que ves que son o millonarias o están felices con su familia tienen algo que les ha pasado o les está pasando en ese momento que no sabes. Y tú a veces tienes algo peor o no tan malo como ellos, pero simplemente en vez de enfocarte en ok, hoy es un nuevo día para intentarlo y ser mejor y de ir hacia adelante, te ofuscas en ese pensamiento negativo y te haces, se podría decir que te haces más víctima. Y creo que todos los días tienes una nueva oportunidad de intentar ser mejor persona, hacer mejor las cosas. Si no te está yendo bien económicamente, buscar la manera en que te vaya mejor económicamente. Si estás teniendo un problema familiar, enfrentar el problema familiar y solucionarlo. Y si tienes algún tema con lo que sea, con el trabajo, con cualquier cosa, yo creo que todos los días es una nueva oportunidad de poder enfrentar eso y ser mejor persona. Y creo que si todos tuviésemos esa filosofía de vida, el mundo sería bastante mejor. Pucha, qué buena reflexión y qué buen mensaje, Lucina. Es uno de los mensajes que ha resonado en mí. Me gustó mucho, gracias por compartirlo. Tal cual lo que dices, hay mil cosas y hay mil personas que están pasando... Bueno, yo, por ejemplo, hay algo que casi nadie sabe. Yo soy operado del corazón 2 veces. Uh-huh. Y eso también te abre la visión de la vida a disfrutarla al máximo, tener una perspectiva y un valor hacia lo tan clásico y simple de la vida que mayormente la gente da por sentado. Y creo que por eso me identifico mucho con lo que dices y resuena mucho en mí. Gracias por compartirlo de nuevo. Y sí, bueno, ese fue Miguel Tudela, muchachos. Muchísimas gracias por venir, mi brother. Sí, Increíble buenazo. episodio. No, gracias por la oportunidad. Y gracias a todos por ver. Una de las primeras veces que yo corrí pico, yo le pedí prestado una tabla a Miguel. ¿Tú me pediste una tabla, no? En el 2020. Uh-huh. Me acuerdo. Y yo creo que había corrido 1 o 2 veces pico antes. Y Franco me dice, sí, pilla, hable con él, anda, pídele al toque, hay que entrar, que no sé qué. Yo, ya, bravazo, voy. Fui, la recojo, todo, llego, me hice un chaleco también, me hice todo el equipo, bro. Y cuando estoy por entrar, agarro la tabla y veo... Y era una 8-2, creo. Y dije, bro, ¿cómo voy a dar con eso?